Buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al candidato presidencial por Unidad Popular, lista 2, el profesor Jorge Escala. Es importante conocer para que libremente ejerzan el voto el 9 de febrero próximo, pero un voto reflexivo, un voto responsable, no un voto conducido, un voto inducido, un voto con regalos o presentes que se acostumbra en las campañas electorales, y peor cuando van enceguecidos por caudillos que lo único que hacen es complicar la situación interna en el Ecuador en medio de un conflicto armado interno. Pero quiero empezar, antes de ir a los temas de fondo, las propuestas, la coyuntura. ¿Qué piensa usted de lo que esta semana ha ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana, que ha resultado penosamente por los hechos, no por los conceptos, no por lo que dice la Constitución, artículo 208, las atribuciones de este Consejo, sino por los hechos, que ha sido un ente que solo ha servido para la manipulación política del poder de turno, para designar autoridades de control como el Contralor Carlos Poli, que hoy está preso y sentenciado en los Estados Unidos. Ahora se toma la Liga Azul, pese a que violaron la Constitución, hicieron campaña electoral prohibido expresamente por la ley, y comienzan a desarmar lo caminado y apuntan a otros organismos de control. ¿Qué piensa usted, profesor Jorge Escala? Buen día. ¿Cómo está, don Miguel? Muy buenos días, y buenos días a EXA y a toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Bueno, lo que está ocurriendo es consecuencia del gran pacto que se hizo en la Asamblea Nacional, y tiene ahí como protagonista al principal presidente y candidato a la reelección. Esto tiene nombre y apellido. Entonces, el pacto entre Social Cristiano, Correísmo, ADN, construye que se repartieron la Asamblea Nacional en ese pacto que luego ya no le gustó a Daniel Noboa, que luego lo llamó pacto asqueroso, luego que se repartieron toda la Asamblea Nacional, y obviamente también tuvo consecuencia, repercusión en lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, donde el correísmo se ha tomado todo. La mayoría tienen ese Consejo de Participación Ciudadana y van por la designación de todas las autoridades de las instituciones del Estado, van al asalto, y con personas o figuras o personajes seriamente cuestionados, don Miguel. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral todavía no resuelve. Es necesario la exigencia, la presión social para que este organismo pueda resolver respecto de estas denuncias que se presentaron sobre miembros integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en la práctica es un nido, una guarida, un foco, un nicho de corrupción o de reparto de puestos. Entonces tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral sobre algunos de ellos, que en efecto que por hacer o por haber sido auspiciado por un movimiento o partido político, eso ya los descalifica. Está prohibido por la ley, pero que sin embargo hoy hay retraso en la resolución. Por eso el pueblo está indignado, por eso es que queremos cambiar esta realidad, estimado Miguel. Por eso el pueblo está cansado, busca una opción, una alternativa, y esa alternativa tiene que, está buscándola en aquellos que queremos construir un gobierno distinto, diferente, de justicia, de bienestar para todos, un gobierno donde se combata verdaderamente la corrupción y castigo, deja atrás aquellos grupos que toda la vida se han repartido el Ecuador. Profesor, vamos a los temas de su plan. A propósito de lo que usted señala, ¿cuál es el sentir de la gente cuando usted recorre las diferentes ciudades, cantones, parroquias del país? Bueno, hoy la gente en los barrios, en las plazas, en los mercados, nos dicen: vea, profesor, hoy ya tenemos por quién votar. No había una definición.
y cuente con mi voto. Hay una adhesión, hay un reconocimiento a partir del debate, que en el debate también, en el desarrollo del debate, y 3 días fuimos tendencia con una calificación del 48% de respaldo de carácter positivo a nuestra intervención. Fuimos, estimado Miguel, al debate con 2 componentes que plantea el mismo debate: las propuestas y la interpelación. Entonces, a los aficionados, a los militantes, defensores ardorosos del evasor de impuestos, no le agrada que un profesor le haya mirado a los ojos y le haya dicho con valentía, con franqueza, lo que siente la gente, que por qué no cobra o por qué no paga los impuestos. En vista de que todos somos responsables, no cumplimos con nuestras obligaciones de carácter tributaria, él no puede tener privilegio cuando le debe 93 millones al Ecuador entero. Entonces él tiene la responsabilidad de cobrar o de pagar. Por eso fuimos ayer al SRI también, para que, aplicando una figura de acceso a la información, nos confirme lo que ya está en la página web de esta institución. Ya no es 93 millones, ya ahorita está por los 94 millones de dólares. Don Miguel, yo con eso, en mi gobierno, en nuestro gobierno, servirá para garantizarle la entrega de útiles escolares a todos los estudiantes de las instituciones educativas públicas y fiscomisionales. Es decir, si hay recursos para resolver los problemas y necesidades de la gente. Lo que existe es un gobierno insensible, un gobierno inoperante, un gobierno que se otorga por sí privilegio y que por sí mismo también es un hecho de corrupción. ¿Qué nos dice la gente? Sí, ya estamos cansados de lo mismo de siempre. Y por eso se ha desarrollado, se ha levantado un lema, una consigna: ni Noboa ni Correa. Ellos ya gobernaron, representan el pasado, estamos cansados de lo mismo. Es la hora de una opción distinta, de cambio, y esa opción la representa el profe Jorge Escala con mi compañera Pacha Terán. ¿Y qué le dijeron cuando usted pidió los documentos en el SRI? Bueno, está ya formalizado el pedido. Aspiramos que puedan responder de manera inmediata. Claro. Independientemente de eso, apenas me siente en Carondelet, don Miguel, yo impulsaré la acción de cobro, no solamente por él, porque no es dedicatoria. Estamos hablando que la deuda en firme en el SRI, estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de dólares, el equivalente del préstamo de todos los morosos del Estado. 40. Y en el caso del presidente, ¿cómo le permite ser candidato si es moroso del Estado? Mire usted, los acuerdos, los pactos que existen entre todos quienes ya han dirigido los destinos del país. No puede. Y por eso, si usted ve también, don Miguel, quiénes son los que tienen deudas también por pagar, es decir, hacen todo, presentan recursos legales, impugnaciones, y usted encuentra allí Banco de Pichincha, es decir, algunos bancos, y usted encuentra también grandes mineras, petroleras. Ya con ellos suman alrededor de 7.000 millones de dólares que la CEPAL bien lo ha anunciado. Si usted suma todo eso, estamos hablando de 11.000 millones de dólares que se pueden recaudar y revertirlo en salud, en educación, en salud, para que la gente, nuestra familia, la gente que sufre, que son pacientes de diálisis, pacientes de cáncer, no tengan que dejar su asistencia, su atención médica, tomarse a las calles para exigirles que quieren sobrevivir y que el Estado debe invertir en medicina y en atención médica. Ahí están los recursos para reabrir las escuelas, ahí están los recursos para garantizarle y resolver los nombramientos definitivos para nuestros compañeros docentes que siguen laborando bajo precarización laboral. Por eso, apenas me sienta en Carondelet, firmaré el decreto con el propósito de declarar
ya ganadores, aquellos que tienen a partir de 3 años en los concursos de mérito y posición, que han sido suspendidos, que los declararon ganadores en su momento, pero hay 50.000 maestros, como hay también miles de profesionales de la salud que laboran bajo precarización laboral, con contratos o nombramientos provisionales, trabajan en vilo, al chantaje, porque son vacunados, extorsionados, acosados en los distritos de educación y de salud por un contrato o por un nombramiento definitivo. Eso se acabará en nuestro ¿Extorsionados gobierno. ¿Por quién? Por quienes están en los distritos. Vea usted, si quiere renovar el contrato, tiene que entregar algún recurso que va a servir para lo que se está viendo ahora, como antes también. El que no va a las marchas a aplaudir al ministro o ministra de turno, o quien no asiste a las movilizaciones o concentraciones, ¿verdad?, de los candidatos del partido de gobierno, le quitan el contrato, le quitan el nombramiento provisional. Pero hemos escuchado testimonios de que les extorsionan gente vinculada a los grupos delincuenciales. Ah, bueno, pero también es un delito. También claro, es un delito. Por allí viene. Ahora mismo está circulando como una candidata de ADN en Manabí, ¿verdad? En Chap, de manera burda, establece reparto de cargos, no solamente en educación, en magisterio, en salud, en intendencia. Entonces, eso no puede continuar, estimado Miguel. Eso es lo que está cansado y lo que va a combatir y va a castigar el 9 de febrero. ¿Cómo piensa usted enfrentar el conflicto armado interno, la situación grave que vive el Ecuador de inseguridad y violencia? Bueno, nosotros hemos dicho que apenas nos sentemos en Carondelet, firmaré el decreto para dar de baja a los narcos generales que protegen, tanto de Fuerzas Armadas y Policía, que protegen... ¿Y cuáles son? ¿Ya tiene identificados? Usted recordará, don Miguel, aquella denuncia pública de un funcionario aquí en el Ecuador y que habló de los narcos generales. Y entiendo que existe esa información en Carondelet y la voy a desclasificar. Usted recordará también que los medios de comunicación sí presentaron nombres y apellidos de aquellos generales que hasta ahora no han podido justificar su incremento de bienes, su aumento de bienes. No han podido justificar hasta ahora. Sí en el ejercicio de funciones. Y usted vea cómo hoy la delincuencia nos mata a diario y no hay un sistema de inteligencia. Yo tendré mano firme para reestructurar, limpiar el sistema de inteligencia, depurar Fuerzas Armadas y Policía, capacitar a la policía. Eso significa entregar recursos. Yo tendré mano firme para recuperar el control de las fronteras, de puertos, aeropuertos, pero también tendré mano firme, ¿verdad?, para combatir, para castigar a aquellos que utilizan bananeras para exportar droga a Europa. Europa así lo ha dicho, que reciben droga de los puertos del Ecuador y cuando han verificado son de puertos privados, donde el gobierno, el Estado, hace rato que ha abandonado su control. Yo voy a recuperar eso. ¿Con qué recursos piensa financiar? Por ejemplo, el combate al narcotráfico, a los grupos delincuenciales organizados, no es fácil, se necesitan recursos. ¿De dónde va a financiar? ¿Cómo va a hacerlo? Don Miguel, simple. A ver, estamos hablando que hay esta deuda en firme. No hay otra cosa más que hacer que cobrar. Así como la banca, cuando no paga, lo acosan y paga. Como las telefónicas, le cortan el servicio a las personas. El mismo SRI, ¿cómo hace para obligar a que pague el señor de la tienda? Van y le clausuran, aplicando la ley. Yo aplicaré la misma ley. O le aplico la ley o ellos pagan. Estamos hablando ahí de alrededor de 4.000 millones de dólares. Pero nos suena demagógico. Esto es como un caso común, que me debe una deuda y yo te ofrezco, hijo, darte esto siempre y cuando me paga. No me paga el deudor, no le puedo cumplir. No, es que yo no voy a hacer... ¿Cómo va a cobrar eso? Yo no voy a ceder ni a hacer concesiones. Le aplicaré la ley y ellos tendrán que pagar. O se les clausura aplicando la ley,
o tendrán que cumplir con sus obligaciones. Pero no solamente eso, fíjese usted que hay personalidades como Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, que afirma que gastar más en servicios de la deuda significa un desastre para el desarrollo. Y también los mismos organismos internacionales han establecido y ellos han inventado la figura de la moratoria del servicio de la deuda para aquellos países que están en crisis. Don Miguel, ¿estamos o no en crisis en el país? Segundo país, el Ecuador, con mayor índice de desnutrición infantil, nueva ola migratoria, la gente muere en los hospitales, niños sin educación, bachilleres sin cupos en la universidad, el agro quebrado, abandonado. La economía no solo que está estancada, sino que está decreciendo. Alto costo de la vida, baja producción en el país. Bueno, alto costo de la vida es relativo. Vamos al mercado y vemos los mismos precios. No. Y la inflación está controlada, 1.50. Tanto así que en Quito, en Pichincha, es una de las provincias con mayor el costo. ¿Cuáles productos, por ejemplo, usted que recorre? Ha subido, por ejemplo, la leche, ha subido la papa. La leche vemos al mismo precio. No. Si usted quiere tomar suero o agua, si usted quiere, su mismo compañero le dice que no. Ya ven, nosotros que recorremos el mercado, sí, ¿verdad? Yo compraba al frente de mi casa hasta en 75, 90, 95, y hoy, dependiendo de la leche, no le deja de costar más de $1 y hasta $2.50 y hasta $3. Entonces, ¿en dónde venden el litro de leche a $3? En algunos barrios, dependiendo ¿En cuáles barrios? Dependiendo la marca del litro de leche. Entonces es evidente que eso tiene que terminar. Pero lo cierto es que la canasta básica familiar está por sobre los $800 y un salario que no alcanza para cubrir. Por eso nosotros estamos planteando que incrementaremos la remuneración a $570. Pero como usted me hablaba de cómo va a financiar, vamos a aplicar la moratoria del pago de la deuda externa. Significa liberar $9.000 millones anuales, y en los 4 años tendríamos alrededor de $35.000 millones que serviría para recuperar al país, para levantarlo de la crisis, del atraso, de la desesperanza que vive hoy la inmensa mayoría de ecuatorianos. ¿Declara la moratoria y se aísla del país? No. Muchos países. ¿Quién le va a prestar dinero? No, a ellos les interesa que el Ecuador les pague, y vamos a conversar con ellos, vamos a reprogramar tiempos y también a analizar intereses, pero de tal manera que hoy tenemos un país donde se nos muere la gente, donde no hay educación, ¿verdad? Y donde se destina en el presupuesto general del Estado $9.000 millones. Mi gobierno va a priorizar la vida antes que la deuda. ¿Cómo piensa usted generar empleo en el Ecuador? Es fácil decirlo. El que mayor genera empleo es el sector privado, 8 de cada 10. El Estado no puede dar abasto más. Si hay que los contratos legalizar, como usted dice, maestros, médicos, ¿cómo va a generar empleo usted? A ver, si hablamos en el sector público, los maestros y médicos, ellos cobran una partida del Estado. Usted no va a gastar ni un centavo. No, ¿y cómo va a generar nuevo empleo pleno? Vamos a crear 500.000 plazas de trabajo, de las cuales 250.000 serán para el empleo juvenil. Los jóvenes tendrán trabajo y educación en nuestro gobierno. Vamos a triplicar la inversión en la obra pública, pasar de $1.300 millones, ¿verdad?, a $4.000 millones. Y eso es posible, don Miguel. Para eso estamos diciendo de dónde la fuente, los recursos que vamos a recuperar. Entonces, cuando usted invierte en la reconstrucción de la red vial, usted está generando empleo directo e indirecto. Cuando usted va y aplica la repotenciación de escuelas, hospitales, está generando plazas de trabajo. Cuando usted inicia un programa de vivienda de carácter social y popular, usted genera vivienda, empleo. Entonces es evidente que la incapacidad de y los anteriores gobiernos es que ha hecho que el empleo también
crezca y que la gente tenga que abandonar nuestra patria, y miren las consecuencias que hoy está pasando en nuestros compatriotas migrantes. Entonces, seremos el gobierno que resuelva los problemas y necesidades de la gente para evitar precisamente la migración. Profesor Escala, ¿cómo piensa solucionar el tema de la crisis eléctrica? Para que no estemos con sobresaltos, viene el estiaje, vienen los apagones. ¿Cómo piensa sentar las bases para una matriz energética equilibrada? Simple, don Miguel. Se necesitan recursos. Por supuesto. Y ¿Cómo piensa? Ya le expliqué de dónde salimos, de dónde sacar los recursos. A ver, ¿cuánto tenía CELEC, la Corporación Eléctrica, para poder repotenciar y darle mantenimiento a las termoeléctricas? Alrededor de $500 millones. Eso le debitó Noboa y nos condenó a los apagones. Y consecuencia, más de 240,000 personas fueron lanzadas a la desocupación. Alrededor de $10,000 millones es la pérdida de la economía en el país. De eso es responsable Noboa, y por eso el pueblo lo va a castigar en las urnas. Y no respondió nada en el debate, perdió el año. ¿Qué vamos a hacer, don Miguel? Nosotros vamos a devolverle a CELEC, vamos a entregarle los recursos para el mantenimiento. Tiene que funcionar las termoeléctricas. Si las termoeléctricas entran en funcionamiento como lo dijeron, con datos, con cifras bien sustentadas, los ingenieros eléctricos que le presentaron 7 propuestas para terminar con los apagones y no cumplió, no quiso acoger esta iniciativa. Una era poner en funcionamiento las termoeléctricas, 3-4 meses y más barato lo que está gastando en corrupción, en barcazas y en comprar motores que no llegan y que hasta ahora no saben ni el nombre de las empresas, no saben ni a quién la han comprado. Entonces, vamos a poner en funcionamiento eso. ¿Cuánto cuesta el plan maestro de electrificación? Alrededor de $10,000 millones. Con un año de moratoria del pago de la deuda externa, dejaré financiados todos los proyectos y unos ejecutados en nuestro gobierno, ¿verdad?, con el propósito de resolver definitivamente la crisis energética. Es decir, si aplicamos medidas y políticas democráticas, soberanas en nuestro país, resolveremos también no solamente la crisis energética, los problemas que hemos dicho de salud, de educación, del tema de la seguridad social, de la misma seguridad que tanto reclama la familia ecuatoriana. ¿Y qué va a hacer usted con la burocracia dorada de los sindicatos? Aquí hay derecho al establecimiento de sindicatos, pero al menos en el sector eléctrico se ha demostrado unos ingentes contratos colectivos a los que tienen derecho, pero con salarios de $90,000, $60,000. Eso está presentado, está examinando la Contraloría. Bueno, que examine la Contraloría. Pero de lo que yo conozco, y usted también, don Miguel, es que ha sido siempre, disculpe que utilice este término, una muletilla de todos los gobiernos de turno, para justificar recortes a las instituciones importantes que configuran el patrimonio estatal, para buscar el descrédito y buscar la privatización del área eléctrica, petrolera. Ahora, yo recuerdo, el mismo Correa dictó el decreto 1701, cuando fueron a buscar, y toda la gente se sorprendía, los contratos colectivos y todo lo demás, $3.50 el almuerzo, la entrega de los uniformes. Entonces, así, pero para los trabajadores y los dirigentes, para los trabajadores, vaya a ver esas indemnizaciones. Hay un dirigente, un vocal del Consejo Directivo del IES, el dinero que recibió en el sector de las telecomunicaciones cuando salió. Es que esa gente que fueron protegidas y que se pusieron al frente no son organizaciones gremiales, sindicales, son grupos paraestatales creados por el correísmo, la CUT, la famosa red que le hizo tanto daño a nuestros niños involucrados en esta red de pedófilos en el magisterio. Todo eso, los argudos. Por eso apenas me siento en Carondelet con los afiliados, jubilados y pensionistas, vamos a desalojar a las mafias que tienen secuestrado el IES.
A los argudos que ya están, miren, claro, con qué indemnización salió cuando se pudo haber ubicado otra figura para colocarla fuera del IES. Entonces, los argudos, los Richard Gómez y compañía, ellos tendrán que ponérselos en la vereda, y si hay irregularidades, él y toda su gallada tendrán que responder frente a un gobierno patriótico y popular, que no vamos a tolerar actos de corrupción. En el tema económico, ¿cómo piensa enfrentar el tema de la minería? Por un lado, la minería formal, a la que hay que exigir el cumplimiento de licencias ambientales, etcétera, y la minería informal, que hasta exporta oro formalmente, sin tener sustento en quienes lo están haciendo. Don Miguel, yo quiero ratificar mi solidaridad con nuestro compañero Sebastián Ceballos, candidato a asambleísta por la provincia de La Suay, que con su equipo visitaron Sixi, cantón de la provincia de La Suay, y fueron brutalmente agredidos por personas vinculadas a la minería ilegal. Y él, con 4 o 5 personas, llegaron, y hoy está en las redes sociales de él, verifique los campamentos y todo lo demás. ¿Y usted cree que eso no sabe este o los anteriores gobiernos? Entonces, nosotros vamos a poner en orden y no solamente el tema de la minería ilegal, para evitar que sean reclutados personas que no tienen trabajo o por falta de trabajo, sobre todo en el campo. Hay que darle una opción y vamos a agruparlos, vamos a organizarlos con el propósito de que el Estado pueda garantizarle espacio, tierra para que puedan producir. Pero también la gran minería, las concesiones mineras, también en su gran mayoría son ilegales. Para nosotros, para las comunidades, son ilegales. Un requisito de tantos que no han cumplido es que no han aplicado la consulta previa informada y están realizando su actividad de saqueo de los recursos naturales, minerales, en fuentes de agua, prohibido por la Constitución, prohibido por el pueblo expresado en consultas populares. O sea, usted es partidario de no reconocer ni abrir la minería formal. No. Tampoco así. Nosotros vamos a aplicar auditoría ambiental, laboral, porque también se conoce que hay una sobreexplotación a los trabajadores y vulneración a sus derechos laborales. Vamos a aplicar también una auditoría ambiental. Vamos a ver los resultados. Y si no cumplen, y si se verifica como en efecto la resistencia de las comunidades y pueblos y nacionalidades han demostrado de que han sido desalojados de sus comunidades y que están realizando la actividad minera en fuentes de agua, ¿verdad?, no pueden continuar porque es un mandato constitucional. A ver, don Miguel, todos los días nos hablan de seguridad jurídica, ¿verdad? ¿Y por qué no respetan este mandato constitucional ilegal? Entonces vamos a verificar, vamos a aplicar una auditoría que contengan estos 3 componentes, estos 3 ámbitos. El candidato presidencial por la Unidad Popular Lista 2, el profesor Jorge Escala, aquí en la revista de Opinión y Democracia. Muy amable. Muchas gracias, pase bien. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el académico constitucionalista de Cuenca, doctor José Chalco, para hablar sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde 1900